Antes, cuando juez, me había tocado inspeccionar cadáveres quemados, ahorcados, quebrados, atropellados, de todo tipo, más o menos en descomposición. Pero nunca había sentido el olor de los 20 y tantos cuerpos. En esa mezcla que se produjo allí de salitre, cal que echaron los de la inteligencia, serían seguramente militar, un olor como a serrín, un olor indescriptible, pero tan pertinaz, tan insistente, que me comencé a preocupar al extremo que tuve que concurrir donde un psiquiatra para desmantelarme las instalaciones. Cuando estudié leyes nunca pensé ser abogado. Cuando se presentó esta oportunidad tan rara de entrar al Poder Judicial, la acepté, entre otras cosas, o fundamentalmente porque algo tenía que hacer, tenía que ganar dinero, puesto que estaba casado con una hija. Llegué a Iquique, me agradó mucho el lugar, el clima, etcétera, y me encontré con esta historia de Pisagua. De Pisagua yo sabía historias antiguas. Luego, cuando empieza la situación de Pisagua, y empiezo a ver a tanta gente que no tiene ninguna posibilidad de lograr lo que quieren, que es encontrar a sus familiares, como que me alejé más todavía de el esquema en que se ubica al juez. Casi me hice parte, pero en el sistema antiguo el juez era parte, el juez investigaba. Solo que acá me subjetivicé un poco y me hice partícipe del dolor de los afligidos. Y esos afligidos me reconocieron como, no como par de ellos, pero como muy cercano a ellos. Me creyeron que me dolía lo que les pasaba a ellos. Y me creyeron que si les decía que iba a hacer tal cosa, iba a hacer lo posible por hacer tal cosa. Entonces ya eso me empezó a enemistar con los otros jueces de Iquique y principalmente con la Corte de Apelaciones, que lo único que quería eran modelos nuevos en la SOFRI, de lo que fuera, y menor cantidad posible de dolores de cabeza. El recado llegó a Carabineros, procedimiento absolutamente irregular, a Carabineros de Pozo Almonte, y de Pozo Almonte a Carabineros de Pisagua, de modo que un cabo o un carabinero que no era oficial, en todo caso, no era un oficial con jinetas, me refiero, me fue a decir: magistrado, mandan a decir de Santiago que interrumpa lo que está haciendo. No le hice caso. Sencillamente no le hice caso y seguí haciendo lo que estaba haciendo. En fin, comenzamos a
todos los que estaban abajo subieron con sus palas, sus picotas, sus chuzos, y comenzamos a excavar en torno al rectángulo, por decirlo menos, ya que el ministro que me reemplazó en estas labores, además de que la causa me fue quitada de las manos de un modo muy irregular, ya que la Corte Suprema habría llamado por teléfono a Carabineros de Pozalmonte para que me comunicaran que dejara de trabajar ahí, que interrumpiera mi actividad hasta que no fuera al lugar un ministro de la Corte. La verdad es que yo ni había pensado en esa parte, puede que sea así lo correcto o no. Pues yo estaba encontrando unos cadáveres que se suponía que debían estar en alguna parte, y ahí los estaba encontrando, entonces no iba a ir a buscar a un ministro para que siguiera haciendo lo mismo que estaba haciendo yo. Esto procedió de una forma bastante dramática, escandalosa, porque no hubo forma, ni podría haberla habido tampoco, de impedir que los parientes de los desaparecidos fueran a Pisagua. Cada quien tenía su esperanza y sus más grandes deseos de encontrar a sus familiares. Por otra parte, fue el general de Carabineros, no sé qué cargo más grande habrá en Iquique en esa época, pero fue toda la oficialidad, toda la plana mayor de Carabineros allá, helicópteros, diputados, políticos antiguos que querían poner su granito de arena, otros advenedizos como un jefe de una ONG, que tiene una cierta pasión por la tele, por aparecer en televisión, Bernardo Guerrero, ¿ya? El diputado Kuzmich, un abogado de derechos humanos de Santiago, Héctor, no me acuerdo el apellido, un tipo grande, enorme. Y se comenzaron a producir discusiones. Hay que tener presente que el que estaba constituido en el lugar era el tribunal, ¿no? Estaba yo, juez, el secretario del tribunal, Enzo González, y dos actuarios. Es decir, la mayoría del tribunal se constituyó en Pisagua, con sus máquinas de escribir y tomando declaraciones a los testigos a medida que habían sido encontrando los cadáveres, información a Holguín, etcétera, etcétera. En eso apareció, un poco enojado, el Ceremi de Justicia del nuevo gobierno, porque yo había pasado a llevar, me dijo, a el médico forense titular de Iquique, y tenía ahí a Eduardo Holguín. Entonces le expliqué que Eduardo Holguín estaba trabajando con nosotros como grupo, ¿no? Como grupo interesado en descubrir esta verdad que podría no gustarle a todo el mundo, desde hacía varios meses que llevábamos en esto, por lo menos unos 6 meses. Entonces opté por paro, ¿no? Sí, paremos porque sonó el... Porque los Ceremis no tienen esas atribuciones, sino que un poco me manifestó su molestia nomás, que por qué había puesto a Holguín y no
al médico forense oficial. En eso apareció un poco enojado el Ceremi de Justicia del nuevo gobierno, porque yo había pasado a llevar, me dijo, a el médico forense titular de Iquique, y tenía ahí a Eduardo Holguín. Entonces le expliqué que Eduardo Holguín estaba trabajando con nosotros como grupo, ¿no? Como grupo interesado en descubrir esta verdad que podría no gustarle a todo el mundo desde hacía varios meses. Entonces, bueno, se empezó a juntar gente más gente, y el forense sí estaba muy enojado. Entonces tuve que llamarle la atención. El abogado de Santiago, como buen abogado de Santiago, me hizo un par de alcances que me parecieron imprudentes. Le llamé la atención yo a él, y le dije que me alegraba mucho que en Santiago fuera así, pero que ahí estábamos en Pisagua y lo hacíamos hasta. En última instancia, porque yo lo decía. Pero los ánimos estaban así un tanto caldeados. Entonces, cuando el médico forense titular hizo su alegato en voz alta, el diputado Comisis no se pudo aguantar y lo increpó de forma bastante dura, ¿no? Lo trató bastante mal, digamos, ¿no? Tuve que hacerlos callar a los dos para que la cosa siguiera siendo tribunal, si no se armara ahí una bataola de gritos, dimes y diretes, ¿no? Y el que estaba funcionando era el tribunal. Ese peritaje que me va a jugar el antropólogo, quien se lo pedí, con quien hemos estado trabajando desde el día de ayer. Entre el peritaje que me estaba haciendo el doctor Holguín ayer en calidad de ad hoc, entre el peritaje que me tiene que evacuar usted, no veo, les digo, les insisto en ese punto, que no veo cuáles son lo que veo, y ustedes me van a perdonar o no las cantidades, no me interesa. Veo más bien una pugna de profesional que no me interesa y que sí me afecta como tribunal, ¿eh? De manera como la del doctor, pero voy a tener tres informes, sin que se me entorpezcan las labores de un profesional con las dos. Bueno, continuamos con la búsqueda, la identificación. Llegó un vehículo, dos vehículos grandes, como ambulancias, pero más grandes, así, de esos vehículos cerrados como de transporte. Ahí se fueron acomodando las camillas, los vehículos partían, y cada vez que partían iban escoltados por vehículos particulares, carabineros y qué sé yo. O sea, por cada un grupo de cadáveres que salía a Iquique, iban 8 o 10 vehículos acompañantes, ¿ya? Para evitar cualquier sustracción, pérdida, milagro, qué sé yo. En el caso que llegaban al servicio médico legal de Iquique, los ubicaron en una pieza. Fui al lugar, puse un sello, entonces íbamos a trabajar hasta tal hora cerré, al día siguiente iba a abrir a tal hora, llegué a la hora, abrí de nuevo, y ya habían identificado a unos 8 o 9. En unas tantas horas más ya estaban prácticamente todos identificados. De descubrimiento de cadáveres en que yo participé, y estábamos trabajando ya en las instalaciones del Instituto Médico Legal de Iquique.
Entonces ahí me encontré una mañana al salir con un gato enorme, grande, bonito, colgado en la puerta de mi casa, y parece que estrangulado, acuchillado, no se veía sangre. Entonces alguien fue a un periodista, no me acuerdo cómo se llamaba el hombre, que era bien famoso, me preguntó si estaba muy apenado por mi gato. Entonces le dije que no estaba apenado porque no tenía ningún gato. Resulta que era el gato del vecino, que era un carabinero de Puerto Almonte, que tenía un gato y el gato se lo pasaba en mi casa porque había más comida, ¿no? Comía más resto. Luego otro me llegaron unos avisos de que por ahora tu gato, mañana te toca a ti, en el sistemita ese de que recortan de una revista impresa las letras mayúsculas, minúsculas, y van armando la frase. De esas me llegaron como 3 o 4. Era Merré, Sánchez Merré, fue nombrado para seguir en Pisagua. Pero Merré seguramente por un extremo de acuciosidad y por alguna prisa indebida, pienso yo, decidió llevar desarmados unos palas mecánicas, ¿cómo se llaman esas cosas? Un payloader, no. Bueno, esas palas mecánicas, pues, unos monstruos grandes, amarillos, que hacen hoyos fenomenalmente grandes. Entonces, con esos hoyos siguieron buscando otra eventual fosa u otras fosas que pudieran haber en el lugar, con resultado negativo. Y en cuanto a felicitaciones, como decían, la señora de François Mitterrand, doña Daniel, me parece que se llamaba, me mandó un telegrama muy bonito, en francés, me confortó mucho, al igual que unos 900, mira, una carpeta archivador grande y media, una y media, de distintas partes, es decir, desde la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción, de un ministro de la Corte Suprema, o sea, de la Corte de Apelaciones de Santiago, otras muchísimas de la zona acá, de Temuco, gente que no sabía quiénes eran, parlamentarios, ex parlamentarios, en fin, un muy grato recuerdo me dejó esa situación. Pero como les digo, yo después de todas esas investigaciones ya estaba decidido a irme del Poder Judicial. No era una cosa como para mí. De todo lo narrado, me queda un recuerdo imperecedero siempre, y que me costó mucho tiempo superar. Y fue que tras estar una semana, porque eso fue lo que nos demoramos en la fosa en Pisagua, en retirar todos los cadáveres y llevarlos a la morgue de Iquique, me quedó metido en el cerebro, me quedó metido en alguna parte del cuerpo un olor raro. Antes, cuando juez, me había tocado inspeccionar cadáveres,
quemados, ahorcados, quebrados, atropellados, de todo tipo, más o menos en descomposición. Pero nunca había sentido el olor de los 20 y tantos cuerpos, en esa mezcla que se produjo allí de salitre, cal que echaron los de la inteligencia, serían seguramente militares, un olor como a serrín, un olor indescriptible, pero tan pertinaz, tan insistente, que me comencé a preocupar al extremo que tuve que concurrir donde un psiquiatra para desmantelarme las instalaciones. Hace tiempo que no lo siento, pero cada vez fue menos. Ojalá que no lo vuelva a sentir de nuevo. Incluso eso mismo me perjudicó bastante porque yo en Iquique, y antes de llegar a Iquique, no tomaba trago, no bebía. Había hecho un tratamiento de desintoxicación de mis tiempos universitarios. Pero por un momento pensé y estuve cayendo en el error de volver a beber a ver si olvidaba el olor, pero el olor sí se identificaba más, se intensificaba. Y eso es el recuerdo más tedioso, más repugnante. Se confunde la repugnancia del olor con la repugnancia que siento aún por los matadores de esa gente. Eso es lo que te puedo decir.